Gracias, expresidente, por estar acá, por estos minutos. Los recibo con una cuequita porque hay que ponerle buena cara, ¿no? Hay que ponerle también amor al país. Hay que saber, como en el amor, quererlo en los momentos difíciles. Querer a Bolivia cuando le va bien en el fútbol, cuando hay bonanza económica, eso es fácil. Hay que querer al país cuando nos cuesta, sin repartir las culpabilidades y encontrando caminos. Es el objetivo que nos ha invitado a este diálogo. Eduardo, bienvenido y gracias por estar acá. No, gracias, Claudia, y a quienes siguen Piedra, Papel y Tinta desde la montaña. Hay una publicación en puertas, vamos a hablar después. Primero el trago duro. Al mal trago hay que darle prisa. No sé con cuánta prisa podemos ver esto que está sucediendo con el TCP, Tribunal Constitucional Plurinacional. Resulta ahora que el magistrado Gonzalo Hurtado ha sido designado como nuevo presidente. Tenemos estos datos con 5 votos de los magistrados presentes y se dio el cambio, dicen, a la, comillas, ausencia injustificada de Paul Franco en las sesiones consecutivas. ¿Qué sabe Eduardo del TCP y cómo ve los movimientos, primero dentro del universo TCP y luego vemos sus relaciones con otras instituciones? Sí, yo he mantenido y mantengo una posición muy clara sobre el TCP y los ciudadanos, ex magistrados que todavía ocupan sus instalaciones y cumplen funciones. Hay un artículo muy claro en la Constitución que señala que son nulos los actos de quienes ejercen jurisdicción sin un mandato de la ley. Ejercer jurisdicción representa cumplir tareas judiciales o emitir pronunciamientos desde un tribunal. Los magistrados cumplieron un mandato de 6 años que feneció el 31 de diciembre del año 23. Este era improrrogable, no admitía que ellos mismos puedan autoprorrogarse, de manera que son ciudadanos que ejercen, a mi juicio, de manera ilegal y abusiva una función jurisdiccional que está condenada con nulidad por disposición de la propia Constitución. De manera que lo que hagan o no hagan estos ciudadanos me parece simplemente la continuidad de una acción de hecho abusiva y sobre la cual hay una tolerancia, a mi juicio, digna de destacarse. ¿Abusiva e ilegal? ¿Podemos calificarla de ilegal? Absolutamente. El mandato era improrrogable y ejercerlo era nulo. Pero además tiene una característica de ilegalidad y de desborde del uso de recursos públicos. Yo reparaba que la autoridad, el órgano rector del sistema de contabilidad, recursos humanos, tesorería y crédito público por la ley 1178 SAFCO, es el ministro de Hacienda, que tiene que coordinar tareas de control gubernamental en la concurrencia de estos sistemas con la Contraloría General del Estado, que es el órgano rector del control gubernamental. En estos sistemas que ya tienen más de 30 años de funcionamiento, el Estado ha sido muy cuidadoso en evitar que los recursos humanos que no ejercen mandatos sin tener un respaldo de ley no pueden recibir recursos y menos salarios. A mí me sorprende que no haya una activación del control gubernamental interno, una auditoría interna y luego una verificación de Contraloría que pase actuados al sistema de crédito y tesorería del Ministerio de Economía para que se ponga un cuestionamiento sobre los salarios que reciben o los gastos de funcionamiento de un tribunal que no está debidamente conformado. Tengo la idea de que en el imaginario de los bolivianos está el TCP como por encima de todo, porque son los que interpretan, los que dicen, casi los dos en sus nubes, hurtado y espada, en este caso, desde donde nos dicen qué vale, qué no vale. Por eso suena hasta extraño cuando se menciona otro poder del Estado que pueda controlar los salarios, que puedan estar por encima. No sé si se han dado casos antes, ¿no? Parece como el mundo inaccesible, el TCP, ¿no? No, esa pregunta, Claudia, es muy importante. Yo voy a hacer un breve recuento de un episodio que lo vivimos hace casi 20 años, en el que también fue protagonista el Tribunal Constitucional, el propio órgano ejecutivo, el órgano electoral, entonces Tribunal Electoral,
y sorteamos una dificultad del orden democrático de gran magnitud, pero con un sentido común, con un sentido de integridad y de racionalidad que nos permitió encarar la preservación de la democracia. ¿A qué me refiero? Hace casi 20 años, 19 años, cuando a mí me tocó ser presidente de un periodo de transición, surgieron cuestionamientos a un tiempo difícil. Se generaron disposiciones para la elección de prefectos por voto popular que anteceda a la elección. Hubo un cuestionamiento sobre voto del ciudadano en el extranjero. La convocatoria a elecciones generales diferida en un mes y la distribución de los escaños parlamentarios, entre otros temas. Fue un tiempo, todo junto, además. Todo muy junto. Particularmente esos temas llevaron a que determinadas fracciones políticas lleguen al Tribunal Constitucional con miras a plantear una suspensión de las elecciones, su no realización, su postergación. Cada uno de esos temas fue atendido de manera conjunta por el Ejecutivo, la misma clase política, no debo decir lo mismo del Legislativo, que tenía mucha dificultad en encontrar consensos, pero el Tribunal Constitucional de entonces obró con agilidad, pese a que tenía 6 semanas para expedir decisiones sobre cada uno de estos temas, lo hizo en una semana. El Tribunal Constitucional se pronunció en favor de la preservación del orden democrático e incluso poco tiempo después editó y publicó un libro que señalaba como título el aporte más importante del Tribunal Constitucional a la preservación del orden democrático y la justicia, y era un compendio precisamente de estos fallos que pusieron un freno al propósito de paralizar o suspender las elecciones y que el sistema, que en gran medida fue parte de grandes acuerdos, pudo haber mantenido el orden democrático. Yo hago esta referencia porque, en contraste, lo que estamos viviendo es precisamente una actitud distinta de un ejecutivo que alentó dilaciones en la elección judicial, que soporta la conducción de un tribunal de manera ilegal. ¿En qué medida lo hizo? ¿Lo podemos recordar? ¿Cuál fue el mecanismo para...? Claro que sí. Este retraso. Las elecciones judiciales se celebran cada 6 años y tienen una etapa de preparación de prácticamente un año antes. El año pasado, cuando empezó este proceso a cargo del Tribunal Supremo Electoral, recibió, creo que entre febrero y marzo, unos recursos de amparo en el departamento del Beni, una sala constitucional que frenó el proceso. Era curiosamente un exfuncionario del Ministerio de Justicia, del órgano ejecutivo. El tribunal, esa sala y el tribunal, en lugar de seguir una nutrida jurisprudencia de que una decisión de amparo no puede perjudicar derechos colectivos y no puede un tema de derecho subjetivo frenar la capacidad de un órgano público y menos los derechos ciudadanos, dieron rienda suelta a más amparos y a más decisiones dilatorias. La bancada oficialista que soporta el gobierno del presidente Luis Arce alentó otras dilaciones en consultas sucesivas al propio Ministerio de Justicia, al propio Tribunal Constitucional, que pocos días antes del fenecimiento de su mandato decidió autoprorrogarse sin término y sin definir que ellos mismos, por virtud de la Constitución, tenían un conflicto de intereses que está marcado en la Constitución. Yo tengo que hacer un paréntesis y recordar que la Constitución señala que los magistrados del Tribunal Constitucional están sometidos al sistema de incompatibilidades y prohibiciones del sector público, de los funcionarios y los servidores públicos. Y este sistema, que también está en la Constitución, dice que un servidor público no puede actuar cuando tiene un conflicto de intereses con la propia entidad para la cual presta servicios. Estos ciudadanos Juez y parte. fueron juez y parte y decidieron
ir en lo que yo llamo una maquinación orquestada entre el Ejecutivo, el ala que llaman arcista, y ciertos personajes en el propio órgano judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, que hizo coro y se sometió también a esta extensión de autoprórroga, trabajaron en un esquema que puso en definitiva un fracaso de las elecciones judiciales el año pasado, sí. y seguimos hoy, estamos terminando el año y no las celebramos. Yo hago otro paréntesis porque tengo cabalmente una nota, me dirá Eduardo si nos falla algo en este relato, es mi colega Daniel Gutiérrez, que hace también un recuento de esto, lo comparto con usted para repetirlo y aclararlo. A ver. Bolivia es uno de los pocos países donde las autoridades judiciales de las más altas cortes son elegidas mediante voto popular, un sistema establecido en la Constitución de 2019. Las primeras elecciones se celebraron en 2011 y en 2017, pero el proceso enfrentó retrasos y conflictos para las elecciones de 2023. Ese año, la falta de consensos en la Asamblea Legislativa y recursos judiciales retrasaron la convocatoria, lo que hizo que se suspendan las elecciones para 2024. En diciembre del mismo año, el Tribunal Constitucional había anulado la reelección presidencial indefinida, y días más tarde las autoridades judiciales decidieron extender sus mandatos, argumentando que el Poder Judicial no podía quedar acéfalo. Dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades, tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional. Finalmente, en agosto de 2024 se fijó la elección judicial para diciembre. Sin embargo, el 31 de octubre el Tribunal Supremo Electoral la postergó al 15 de diciembre debido a los conflictos sociales. Se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024. Pese a la cuestionada legitimidad de la extensión de sus mandatos, los magistrados Iván Espada y Gonzalo Hurtado dictaron fallos que removieron la arena política del país. En noviembre, su fallo declaró desiertas las convocatorias en 5 departamentos para los tribunales de justicia y constitucional. Ese mismo mes prohibieron que autoridades electas ocupen cargos más de 2 periodos, y el 14 de noviembre quitaron el control del movimiento al socialismo a Evo Morales, reconociendo una nueva directiva afín al presidente Luis Arce. Los mismos magistrados habían generado controversia anteriormente al suspender competencias al presidente del Senado y de la Gobernación de Santa Cruz, entre otras disposiciones. Cumplimiento de la sentencia constitucional plurinacional número 1021-2023 F4. Así estamos, Eduardo. Bueno, creo que estamos en orden con esos datos. Mi pregunta es, ¿qué implicaciones puede tener ahora Hurtado en esta presidencia? Gonzalo Hurtado, designado nuevo presidente del TCP, y el argumento de que esto se dio por la, comillas, ausencia injustificada de Paul Franco en 3 sesiones. ¿Qué interpretación tiene Eduardo sobre esto? Yo insisto, entrar a analizar si fue una designación de esa presidencia correcta o si la ausencia del magistrado, ex magistrado Franco, la justifica, no tiene sentido. Los magistrados autoprorrogados no tienen un sustento legal para estar en ese tribunal y menos para emitir decisiones de ninguna naturaleza. El recuento que acabamos de escuchar es exactamente la configuración de un desorden constitucional, de la consolidación de un estado de cosas inconstitucionales que nos está poniendo hace ya mucho tiempo en vilo el orden democrático, el sentido común de que los órganos de poder tienen atribuciones independientes y que en caso de surgir dificultades están obligados a coordinar y cooperarse, pero nada de eso sucede porque se concibe que este tribunal, y lo preguntabas hace un momento, es como si fuese un suprapoder. El Tribunal Constitucional, desde su creación, mediados de los años 90 hasta hoy, nunca ha sido concebido en la Constitución, que tampoco lo señala, como un órgano que está por encima de ningún otro. Es más, el Tribunal Constitucional fue creado para ser un intérprete y un garante de esa primacía y sobre todo enfocado en el ámbito de los derechos fundamentales.
pero no es un órgano que pueda legislar y menos arrogarse la condición del constituyente que somos los ciudadanos y empezar a decidir cómo se gobierna, quién gobierna y en qué condiciones o con qué plazos. Esta situación ya la advertimos hace muchísimos años, hace más de 20 años, creo que 20 y tantos, cuando se creó el tribunal y se avisoraban estas potenciales dificultades. Había un diseño que Bolivia importó y adoptó de modelos europeos, básicamente del español, que configura un tribunal concentrado, yo diría concentradísimo, sin reparar en que el modelo del Estado boliviano, lo que fue la República Boliviana, tiene unas modalidades y un contexto que posiblemente no son similares a las sociedades o las repúblicas o los estados europeos y que merece que esa capacidad de interpretación constitucional sea necesariamente compartida con otros órganos de mayor legitimidad, como es la Asamblea Legislativa. Hay una interpretación de la sociedad, dentro de la sociedad del periodismo, y hablando de periodismo, quiero volverle a mostrar, si no ha visto El Animal Político de este domingo, la ilustración, la caricatura de Al-Azhar, la recuerdo porque hoy tocamos este tema. Al-Azhar ha planteado esta imagen, el antes del Tribunal Constitucional Plurinacional, todo perfumado, ahora ni tan perfumado, ahí abajo está el Tribunal Constitucional Plurinacional y mañana este podría ser, según la mirada de Al-Azhar, el lugar del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hay otros donde lo pone dependiente de la Casa Grande del Pueblo, en fin, Al-Azhar tiene este estilo. Silvia Salame, la legisladora, también estuvo con nosotros varias veces y recuerdo perfectamente que me dijo, Claudia, la opinión hoy del Tribunal Constitucional Plurinacional vale tanto como su opinión o la mía. Y eso es muy fuerte porque otra vez uno tiene en el imaginario de que ahí se va a decidir, ahí se va a hacer. Y al mismo tiempo cuando pregunto a un actor político, ayer estuve junto a Jerjes Mercado, al diputado Jerjes Mercado, y le decía, pero ustedes salieron a defender cuando hubo la posibilidad de cesar las funciones en este último capítulo con el senador Andrónico Rodríguez, hubo la oportunidad, había el apoyo del masismo evista, de las fuerzas de oposición, pero los arcistas, o algunos, como Daisy Choque, como Omar Yugra, como el propio ministro del Castillo, salieron a defender. Y ahí Jerjes Mercado ayer me dijo, pero de lo contrario, Claudia, se crea un vacío de poder. Y eso también nos crea un problema. Entonces, estoy entre lo que me dice Silvia Salame, lo que me dice Jerjes Mercado, lo que dibuja Al-Azhar, lo poco que uno conoce también del mundo constitucional. Eduardo, ¿por dónde vamos? Bueno, hay que referirse a este argumento del vacío constitucional. Yo recuerdo que cuando empezó a debatirse esta situación, me preguntaron la misma cuestión, si se abría un vacío. Yo creo que hay que mirarlo con un sentido más amplio y sobre todo conociendo qué resuelve, cuánto significa en términos cuantitativos y las consecuencias para la seguridad jurídica del ciudadano que espera que sus causas que llegan a estos tribunales se resuelvan. Yo siempre me he sentido tentado de recordar que cuando a mí me tocó ser parte de la Corte Suprema, llegamos el año 99 después de muchos años de acefalías de una corte donde se produjeron 7 acefalías durante los últimos 5 años. Habían fallecidos, renuncias, etc. Y cuando llegamos al año 99 habían docenas de miles de expedientes. Estamos hablando de casos, anaqueles de casos que tomaron años en ponerse al día. Porque el diseño procesal en Bolivia es algo que está pendiente de revisarse, porque lo que ha pasado en el país, la falta de responsabilidad legislativa de actualizar códigos, procedimientos, es tal que lo que sucede a diario es que no importa lo que decida el juez, la Corte Departamental ni la Corte Suprema, todo va a llegar
constitucional, lo cual es un desatino, es una distorsión de un sentido racional. Entonces se van acumulando por miles y miles. Un informe del Consejo de la Judicatura del año pasado, publicado en el Correo del Sur, daba cuenta de que hay cerca a 700 u 800 mil expedientes pendientes en el país. Es casi 1 millón. Con razón dicen, estaba durmiendo como expediente, ¿no? Exactamente. Entonces, no es solo un problema de un vacío, es un sobrecongestionamiento por una falta de responsabilidad de Estado legislativa coordinada de que actualice y maneje bien los temas. Pero vamos a lo específico. Si hubiera unos meses de ausencia de magistrados, cualquiera de esos tribunales en Sucre, posiblemente no pasara absolutamente nada, porque si uno mira los registros de los informes anuales de los despachos de estos tribunales, encontrará varias situaciones que hay que analizarlas. Tienen en promedio entre 3 y 4 mil asuntos que resuelven al año. Son muchísimos, lo que les llegan, pero posiblemente resuelven solo entre el 30 o el 40% y el resto se va acumulando. Puedo tener diferencias entre uno y otro tribunal. Lo grave acá no es ese vacío o esa dilación, es algo que ya se notaba hace más de 20 años, por lo menos cuando a mí me tocó ser parte de un tribunal. ¿Cuántos expedientes puede razonablemente atender un magistrado de un tribunal colectivo de 9, 12, 7 lo que fuera? Posiblemente menos de 200 al año. Pues, ¿quién resuelve esos miles? Esas docenas de asesores que van cargando las planillas y que al final son los que resuelven los casos. Y los magistrados de antes y ahora solamente firman proyectos. No es posible que todo acabe en Sucre. Tenemos que darle un sentido de racionalidad y por eso es bueno mirar el tema judicial no solamente en esta crisis coyuntural, sino en dimensión mande. Los ciudadanos y el Estado merecen tener tribunales que emitan fallos razonados y que cada uno de esos magistrados sea capaz de razonar y publicar por qué falla a favor o en contra. Entonces, lo que yo sostengo es ese vacío que se aducía de unos meses, posiblemente eran 3, 4, máximo 6 meses. No iba a ser nada comparado con los vacíos que se producían en el pasado con acefalías recurrentes de 7, 8 años, o peor aún, hay un estudio de una tesis doctoral universitaria extranjera que da cuenta de que el promedio de duración de estabilidad de un magistrado en un alto tribunal en Bolivia no llega al 30% del periodo. Porque lo que ha sucedido en este país y sigue sucediendo es que la justicia no es el órgano de poder más importante. Siempre ha sido objeto de manipulación del legislativo, el ejecutivo y ahora el sometimiento del electoral, porque es como la Cenicienta. No hay presupuesto, no hay codificación, no hay políticas públicas. Entonces, el tema judicial de pronto se desborda por temas político-partidarios. Pero es una llamada de atención a empezar a mirar la justicia con más sentido común. Y volviendo a lo que decía el diputado Jerjes Mercado, ante este vacío de poder, ¿nos quedamos con los autoprorrogados o cuál era el escenario concreto de cómo avanzar? Si no se autoprorrogaban, ¿qué? Tener magistrados autoprorrogados sin mandato de la ley era incurrir en una nulidad absoluta, que es lo que sostengo. Era preferible, y todavía está ahí la ley que aprobaron en una mayoría en el Senado, de un proceso de transición, de una especie de paréntesis, hasta que se incorporen magistrados legítimos, y esos meses podían salvar los próximos sin ninguna dificultad, pero sobre todo con absoluta legitimidad. Lo que ha sucedido es que han aprovechado ese vacío, entre comillas, para empezar a emitir causas, como se han dado cuenta hace un momento, de orden más bien político-electoral o de interés, sobre todo político, de mantenimiento de poder. Sí, de hecho, además,
de otros casos, creo que brilla por su estridencia el caso de la candidatura de Evo Morales, que es chocolate por la noticia, el punto de tensión entre el arcismo y el evismo, ¿no? Para el arcismo, Evo Morales ya no es ni candidato, ni líder, ni autoridad dentro del MAS, ni tiene legitimidad y debería irse a su casa. Lo hemos escuchado en todos los idiomas, en varias entrevistas. Y para el evismo, lo hemos escuchado también en todos los idiomas, es el líder, está habilitado y es el candidato y es el líder histórico. Bueno, y como dice Armando Ortuño, por una pelea de un partido tenemos al país en vilo con estas determinaciones, estas sentencias, estos pronunciamientos, estos gestos del Tribunal Constitucional Plurinacional, y al final esto está invadiendo, está haciendo muy borrosas las fronteras. Borrosas es una palabra elegante para hablar de injerencia al Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la gente ahí que se está ocupando del incremento de los precios y no tiene tiempo para aprender las siglas ni todas estas exquisiteces, pues, que no han entrado en una agenda pública popular, ¿no? Y hoy estamos enfrentados a este tipo de conflictos. El vocal Tawichi, pero también Oscar Hasenteufel hablaron de la injerencia del TCP y en un momento dijeron, bueno, nosotros procedemos, en otro momento nos dijeron, si hay un saludo a la bandera de los actores políticos después de una reunión clave hace pocas semanas, pues tampoco nos vamos a lanzar a que mañana nos metan a la cárcel, a que mañana nos inicien procesos, y así estamos en vilo también, no solamente con todo lo avanzado, sino frente a las elecciones. Es decir, es caótico, Eduardo. Sí, no, absolutamente caótico. Dos apuntes. El primero tiene que ver con esta agenda preferente del TCP y del legislativo en temas como los de la candidatura de Evo Morales u otros muy coyunturales. En contraste con algo que lo hemos hablado también acá, con una falta de decisiones urgentes como la detención preventiva. Este es el país de mayor presos preventivos del continente o del mundo, ante la omisión de un tribunal constitucional que por mandato de la Constitución, aún antes de prorrogarse, peor después, prefieren no tocar, y las cárceles se siguen llenando con gente inocente mientras no se demuestre lo contrario, y el tribunal TCP pues no dice absolutamente nada, entre otros temas sobre los cuales debería tener también un pronunciamiento mucho más ágil. ¿Cómo cuáles? No, hay, por ejemplo, el tema de la ausencia de política criminal, y hace pocos días hemos estado mirando el tema de la violencia contra la mujer y los niños. Bolivia tiene una incidencia pasmosa de violencia y de impunidad y falta de recursos para atender la vida digna de los privados de libertad, que más de cerca ya al 80% son gente inocente y sin condena. Entonces se diluyen temas de interés de derechos fundamentales. Tensiones de estas fronteras invadidas, Tribunal Supremo Electoral, Asamblea Legislativa Plurinacional y el famosísimo ya TCP, no lo olvidaré nunca, Tribunal Constitucional Plurinacional, como no olvidaremos los apellidos de Espada y Hurtado con estas últimas noticias. Ahora sí, para que me crea, Eduardo, tengo declaraciones de la legisladora Salame. Esto es lo que me dijo en su momento. Pero en este caso, Claudia, no estamos hablando de una sentencia, no estamos hablando de un auto constitucional, estamos hablando de una mera opinión. Es como lo que yo le estoy diciendo a usted en este momento, en mi calidad de ex magistrada del Tribunal Constitucional. Lo que yo le diga a usted no es pues de cumplimiento obligatorio, es la opinión de la ex magistrada Silvia Salame. Bueno, ahí está una parte. Hemos tenido varias entrevistas y los pataleos dentro de la Asamblea al final no son escuchados porque no hay una fuerza pactada política, ¿no? Dependemos también de estos vacíos políticos, de estos encontronazos. Por supuesto, dentro del movimiento al socialismo nadie pensaba que se iban a sacar los ojos de la manera como se están sacando los ojos, y
y la falta de acuerdos nos está generando una incertidumbre que termina en nuestros bolsillos, ¿no? Hablando de encuentros y falta de acuerdos, yo quiero recordar que hace esos 20 años atrás, una de las claves para enfrentar la crisis fue el propósito de honrar esta idea de que si bien los poderes son independientes, tienen que coordinar y enfrentar con sentido común la convivencia, la gobernanza. Yo vuelvo a invocar desde este espacio al presidente Luis Arce, al vicepresidente Choquehuanca, a los líderes del Congreso, oposición y oficialismo, al presidente Hassan Teufel. ¿Por qué no hacen un propósito, así como se han reunido para temas electorales coyunturales, de responderle al país, a nosotros, a los bolivianos, y plantear un estado de cosas urgentes que tienen que ver con esta gobernabilidad? No podemos seguir mirando al costado cuando la Constitución que configura este Estado les dice, oye, coordinen y cooperen en beneficio del bienestar ciudadano. Ejecutivo, legislativo y electoral. Los 4 órganos de poder, en su conformación plural, yo subrayo plural, es un Estado pluralista. ¿Por qué no honran ese pluralismo, dejan de lado sus pretensiones electorales o sus peleas y sinceran el estado de situación? Y como lo hicimos hace 20 años, puede haber riesgos de dilación de elecciones. En ese tiempo fue nacionales, hoy son judiciales y se habla de riesgos de elecciones nacionales. Hay problemas electorales, económicos, etcétera. ¿Para qué listarlos? Pero en un país presidencialista donde el presidente acumula prácticamente todas las atribuciones del ejercicio del poder y no rinde cuenta mayormente al legislativo, la Constitución solo le pide que lea un informe el 6 de agosto y se acabó. ¿Por qué no da una muestra de mayor responsabilidad pública, convoca a sus colegas de los otros órganos y empiezan a mostrarnos a los ciudadanos de que es posible concertar y hacer cosas? En una mesa, estamos hablando de una mesa con autoridades del TCP, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Electoral, Supremo Electoral y del Ejecutivo. ¿Hemos entendido bien? Exactamente. Sí, eso es lo que deberían hacer finalmente los actores que pueden tomar decisiones. Obviamente, aquí quien toma decisiones desde la oscuridad de un mandato ilegal es el TCP, y se amplifican por una maquinación, a mi juicio, irresponsable. Porque tienen apoyos también, ¿no?, en sus momentos. Pero yo creo que es fundamental, y en esto yo quiero también, el último apunte era referido a una suerte de sometimiento muy cándido del Tribunal Supremo Electoral a las decisiones del TCP ya hace varios años, cuando, por ejemplo, decidieron en el TCP que no se toque el tema de la residencia o el domicilio de los precandidatos, y el TCP bajó la cabeza y no se pronunciaron cuando no era un tema de justicia constitucional, era un tema del órgano electoral. ¿Está muy débil el Tribunal Supremo Electoral? Creo que no tiene es un liderazgo y no tiene posiciones claras. Curiosamente, el presidente del Tribunal Electoral hace 20 años era el presidente entonces Oscar Hassan Teufel, y también en ese tiempo tuvimos la dificultad de tener una postura muy clara de la celebración de las elecciones. Hubo unos intentos de irla demorando. El Ejecutivo tuvo que firmar decretos y asumir decisiones políticas como la redistribución de escaños a riesgo de que ese tribunal no celebre las elecciones. Pero hubo lo que insisto, coordinación, mesas abiertas y transparentes para poner el bien común, el bien mayor por encima de esas pretensiones de usar el Constitucional o el Tribunal Electoral para seguir postergando las elecciones. Yo creo que es un tema de liderazgo político y de voluntad política muy clara de que hay bienes mayores, más importantes que debatir una candidatura.